Muy buen día, amables amigos de Alternauta.mx. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy vamos a tener una charla bastante divertida acerca de libros en este espacio que esperemos podamos transmitir cada 8 días con ustedes a través de nuestras redes sociales de este proyecto Alternauta.mx. Mi nombre es Julio Ramírez, soy director editorial de Alternauta.mx y les agradezco mucho a este par de amigos que estaremos el día de hoy platicando acerca de libros y demás situaciones. Un placer para mí presentar a Magdiel Torres. Él es profesor, investigador, editor y reportero cultural de muchos años. Mac, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. También está con nosotros el profesor Juan Jesús García, bueno, profesor de muchos años ya, de toda la vida. Le agradecemos mucho que esté platicando el día con nosotros acerca de libros. ¿Qué tal, Julio? Magdiel, un placer estar con ustedes. Oigan, pues les agradezco mucho el día de hoy. La temática es los fraudes que corren, cuyo riesgo corren las personas que quieren ser escritores. Evidentemente nosotros en nuestro camino como estudiantes de lengua y literaturas hispánicas, que alguna vez hace muchos años fuimos, nos encontramos con algunas dinámicas que hemos ido explorando y que hemos ido visto. Y bueno, ante este anhelo de poder llegar a publicar, es muchísimo más fácil. Magdiel, si quieres comenzamos contigo a platicar un poquito. Es mucho más fácil caer en un timo que en verdaderamente estar cerca de ser publicado. ¿Cómo lo ves tú? Platícanos tú que has sido pues ya publicado por algunas dependencias y editoriales. Gracias, Julio. Sí, básicamente yo creo que habría que hacer una diferenciación entre querer ser escritor y querer ser publicado, ¿no? Y creo que allí es donde en estos equívocos o en estos desorientaciones es donde se puede caer en el timo. Hay mucha gente que escribe en su intimidad, que tiene algunos textos y en el momento que quiere saltar a la publicación es donde se encuentran con las trabas que existen para publicar un texto, ¿no? Tanto de las instituciones como de la iniciativa privada. En parte porque lo que exigen estas editoriales o los editores son una serie de reglas o de características que muchas veces la gente con sus textos no sabe que tiene, ¿no? O, por ejemplo, tienes un texto que no pertenece al género al que quieres incursionar y entonces te lo rebotan de una vez, ¿no? Entonces estas personas, más que buscar entender la naturaleza de las editoriales, tanto públicas como privadas, les es más fácil llegar a estas editoriales que ofrecen estos servicios y es ahí donde pueden caer en los timos, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Juan Jesús García Aguilar Cibo? Yo pienso, pues, básicamente la situación es las personas que quieren publicar. ¿Hasta qué punto estamos, bueno, o están las editoriales establecidas, las editoriales ya con renombre, capacitando o haciendo que las personas realmente puedan publicar sus textos? No existe como tal una receta mágica en la cual tú puedas editar y realmente ser eh, ser publicado a toda la audiencia que tú tal vez quisieras tener, ¿no? Entonces, es este nicho o esta problemática es la que existe. ¿En qué momento las editoriales son quienes toman las decisiones y no el público? ¿En qué momento son las editoriales las que toman las decisiones y no el propio escritor? Y entonces existe un nicho ahí donde se aprovechan algunas personas para poder timar a los escritores jóvenes o a los escritores que quieren por primera vez incursionar en este ámbito. Yo sí creo que el problema, más allá de la editorial que te tima o del intento de editorial que te tima, también cómo se seleccionan a los escritores que van a llegar a nosotros como lectores.
Ok, me gustaría hablar un poco de un caso muy sonado que justamente ahorita que mencionaste, jóvenes escritores, así se llamaba en España. Se trataba de una organización que llegaba a las escuelas y le decía a los padres que su hijo tenía pues características o habilidades para la escritura, porque hicieron un concurso, hicieron un cuento y que bueno, era la octava maravilla. Obviamente uno como padre de familia pues piensa que su hijo, si tiene oportunidades, pues hay que explotarlas, ¿no? Entonces, les pedían una cantidad que parecía económica, 13 euros, y al final de cuentas, la publicación algunas veces se llegó a hacer de manera digital, o es decir, que no implicaba ningún gasto o no un gasto tan fuerte para las personas que en realidad pues hacían un timo, un engaño. Y por otro lado, lo que en algunos casos también se documentó que efectivamente jamás se publicaba absolutamente nada, no había ni reserva de derechos de autor, no había nada. Evidentemente se llevaban el dinero. Y a mí sí me tocó ver en Michoacán en específico, en alguna ocasión se hizo algo parecido, pero el libro efectivamente sí se maquilaba y sí se entregaba a los padres de familia. Parecía que en aquel entonces cobraban algo así como 250 pesos y efectivamente se les llevaba un libro que no era de tan buena calidad, parecía impreso en hojas de impresora y impresora láser, una portada y se les entregaba, una portada genérica y se les entregaba. Evidentemente esto habla de una estructura de un negocio, pero también de fondo está la idea de que hay mucha gente que quiere efectivamente publicar. Ahí, Magdiel, tu comentario. Fíjate, si me da el tiempo, quisiera yo comentar dos aspectos. Uno que tiene que ver con el servicio editorial, con empresas que se dedican a publicarte un libro, a publicarte un ejemplar, bueno, o varios, su intención es, y lo retomo por lo que comentas, Julio, su intención es como llegar a un nicho íntimo, es decir, por ejemplo, los hijos, como tú dices, ¿no? Si quieres publicar los cuentos del hijo, o si quieres publicar las memorias del abuelo, o si quieres publicar las cartas de no sé qué, ahí está ese tesoro familiar, ese valor que tú tienes, que es un valor, Claro, y todo esto tú lo puedes publicar. La empresa te ofrece servicios de corrección de estilo, de impresión, y te lo da, y tú ese libro lo puedes regalar a tus amigos, a tu familia. Es ese recuerdo del abuelo, todos se llevan su ejemplar y no tiene un fin más allá del nicho familiar, ¿no? uh-huh, Ese me parece que es como un modelo de negocio y que ahí está, y no considero que haya una especie de fraude. Sin embargo, está este modus operandi que sí ya me parece fraudulento y que yo creo que tiene que ver con una especie de empobrecimiento de, eh, del ámbito laboral en términos generales, ¿no? Y quisiera poner un par de ejemplos. a Eh, ver, por ejemplo, en algunas partes en Sudamérica he visto que hay algunas universidades privadas que ofrecen postdoctorados, ¿no? Las universidades privadas ofrecen maestrías, ofrecen posgrados en general, licenciaturas, maestrías, doctorados, y evidentemente tienen un costo, mensualidades, inscripciones, tienen sí, un costo y es un servicio, y al final de tu carrera tú recibes un título, ¿no? De licenciado, de maestro, de doctor, etcétera. Pero la estancia postdoctoral en sí no es un título. Y por el contrario, una estancia postdoctoral implica que tú vas a trabajar para la universidad y te tienes que recibir un sueldo, ya sea por parte de la universidad o por alguna otra dependencia que te pague un sueldo porque tú estás investigando para la universidad, ¿no? sí, Entonces, allí sí me parece que es un fraude, y ya han venido voces diciendo, aguas, esto no existe un título de postdoctor, ¿no? O sea, si te cobran por hacer un postdoctorado, es un fraude, ¿no? Un tipo de fraude que hay. Y otro es que, por ejemplo, en una cafetería te ofrecen un taller de barista, ¿no? Te enseñan a hacer el café y todo. Y lo que realmente hacen de los chicos
es que son empleados del café, ¿no? Sí, sí aprenden a hacer café, atienden las mesas, pero ellos tienen que pagar para trabajar, ¿no? Y eso me parece también un fraude. Al final la cafetería te dice, ya eres barista, te dan un título, pero ese título pues no está más que respaldado por la cafetería que te contrató, bueno, que te contrató entre comillas, pero realmente tienen a un empleado pagando por trabajar. Y un poco eso es lo que pasa aquí. El escritor ya de por sí tiene ese trabajo, y encima tiene que pagar, ¿no? Para que lo publiquen. Entonces ahí es donde me parece que este tipo de modelos se enmarcan en este tipo de contextos que tienen que ver con un empobrecimiento de las condiciones laborales que estamos viendo hoy en día, ¿no? Juan Jesús, ¿cómo ves? Detrás de todo esto, pues hay gente que tiene la genuina convicción de llegar en algún momento a ser escritor. ¿Tú crees que este contexto ayude a llegar, sea lo, digamos, un precio que hay que pagar o en realidad estamos siendo víctimas de un engaño y al contrario, se dificulta, digamos, la llegada a este objetivo? Ahora bien, como tal, estamos hablando de fraude. Fraude en derecho es un delito, perdón, que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos o privados, Ujú, confabulándose con la representación de los intereses opuestos. Es decir, Magdiel acababa de comentar que hay algunas instituciones en las cuales, o el ejemplo que ponías, donde finalmente te dicen, ¿sabes qué? Existe la posibilidad de que tú publiques, va excelente, si quieres algún recuerdo familiar, algún recuerdo para familiares, amigos, etcétera, de algún libro, texto, de alguna situación en la cual esté inmiscuido un escritor. Muy bien. Ahora, el inconveniente es cuando es fraude, cuando te están prometiendo alguna situación que no acontece y va ujú, contrario a tus intereses, ¿sí? Es decir, si te prometen a ti divulgarte en otras ciudades, en otros países, y de repente esto no ocurre, ujú. cuando te prometen tener un tiraje determinado y diseminarlo en librerías, diseminarlo en kioscos, en cualquier lugar donde se pueda vender y realmente únicamente está dispuesto bajo demanda o en cuestiones digitales que no se encuentran como tal para diseminar, para publicar, pues entonces están cometiendo un fraude contra tus intereses. Creo que ahí es el meollo. En una de las escuelas donde tuve la oportunidad de trabajar, inicié un proyecto en el cual se llama Atrapados en la Prepa. Llevamos 5 ediciones en las cuales finalmente lo único que se pretendía era que el alumno tuviera un texto en el cual había participado, era un compendio de cuentos y únicamente se cobraba lo que la imprenta como tal nos cobraba y se le regalaba el ejemplar a los alumnos, y se dejaban unos 15, 20 tantos en la biblioteca escolar, pero no había como esta situación de, ¿sabes qué? Vas a publicar, vas a ser leído, te vamos a promocionar, esa parte es importante. Finalmente, el fraude ocurre cuando tú tienes esta ilusión de publicar y de que seas promocionado tanto en el país como en otros países. Ahí ocurre el fraude, ¿no? Creo yo que este ejemplo hay varios lugares dentro de la web donde te incitan a una especie de concurso. Ujú. En ese concurso tú puedes participar y te mandan un correo donde has ganado, pero necesitas pues depositar cierta cantidad de dinero y cuando depositas cierta cantidad de dinero te pueden llevar un libro, 2, 20, 30 libros, pero el resto del dinero pues está para las personas fraudulentas y no existe esta promoción, ¿no? Ahora bien, yo creo que este tipo de fraude existe a partir de que los concursos en los cuales estatales, municipales, nacionales, pues no tienen esta transparencia como tal y pueden estar hasta cierto punto supeditados a fraude como tal, O ¿no? amañados. Ujú. ¿Mandé? O amañados.
Amañados, exactamente. Ok. Entonces, pues ahí encuentran este cierto tipo de espacio las personas que quieren lucrar con estos fraudes. Sí, los defraudadores, claro. Y sí tienes toda la razón. Hay veces que, digo, una cosa muy diferente es que seas víctima de un engaño, que se lleven tu dinero, que te prometan tal o cual. Y la otra es que lo que te entreguen, pues sea algo realmente de poco impacto, ¿no? Es decir, una editorial patito que te publique con un conjunto de desconocidos, pues no va a trascender más allá de la estantería que tengas en la sala de tu casa y esté en la sala de tus amiguitos. Y eso me parece hasta cierto punto, pues que hay un nicho auténtico y generador de un negocio que a lo mejor es algo redituable, tampoco es, digamos, el gran negocio, pero hay mercado que quiere adquirir este espacio. Magdiel, yo recuerdo mucho lo que dices, Ivo, este tipo de concursos. ¿Cuál es la estrategia que tú has visto? Sobre todo pasa, te lo pregunto a ti porque pasa mucho en la parte de la poesía. Tú conoces del tema. ¿Cómo se generan estas condiciones para que la gente que quiere involucrarse en la poesía, pues termine al final de cuentas pagando? Lo que pasa es que yo creo que también hay que preguntarse y hacer que quienes escribimos nos preguntemos eso constantemente. ¿Para qué quiere uno publicar, no? ¿Qué quieres publicar y para qué lo quieres publicar? Porque difícilmente es un modelo del que vayas a vivir de eso. O sea, el escritor no es que viva vendiendo sus libros, ¿no? Hay muchas otras actividades que tienen que ver con la escritura y eso te puede redituar ganancias, como dar talleres, como hacer conferencias, como ganar premios también, ¿no? Que hay premios en económicos. Pero también es una falacia pensar que vas a ganar, que vas a vivir de los premios. O sea, si es una idea de vender mi libro, que es legítimo, hay que pensar en cómo es el mercado entonces, ¿no? Si es una idea de querer sobresalir, de querer tener una especie de alimento al ego, también es válido, pero también tienes que pensar por qué lo quieres publicar. Si es algo que tienes que pensar por qué quieres publicar el libro y entonces ya puedes ver en dónde puedes publicarlo. Y hablando específicamente de lo que me comentas sobre los concursos, pues tienen que ver con lo cerrado que está las opciones para publicar. O sea, una forma que puedes publicar es a través de concursos, ¿no? Porque el premio que tiene el concurso, muchos tienen un premio económico, pero todos tienen el premio, el premio de la publicación, el premio de ver tu libro tangible. Y eso es lo que incita a muchos a participar y es a veces la única forma que tienes para participar. Ahora, no solo son concursos que te dan un premio económico, sino son concursos abiertos de editoriales estatales, o me refiero al Estado en general y a sus diferentes organizaciones municipales, estados, federal, que tienen, que tienen el presupuesto para editar libros y entonces la manera de hacerlo lícitamente es abrirlo de manera pública a través de un concurso. Entonces ahí tú puedes meter los libros y entonces es una forma, digamos, más democrática de hacerlo. Pero no, porque, y la gente se encamina hacia estas formas porque no hay otras, ¿no? Porque las editoriales privadas pues están pensando en su costo-beneficio y van a publicar solo aquellos temas o solo aquellos libros que les van a redituar de alguna forma. Y las editoriales estatales no están pensando en la lógica del mercado. Entonces, es otro nicho, pues, es otra forma de afrontar los procesos escriturales.
Muy bien, yo sí creo que los autores o los candidatos a autores o la gente que tiene muchas ganas de escribir, evidentemente se inspira primero en pues las marcas, ¿no? Las grandes marcas, las grandes editoriales. Yo creo que sí es un objetivo llegar, evidentemente, a estar en todas las librerías del país, estar en estas redes gigantescas que tiene pues un mercado muy específico. Sobre esto, Juan Jesús, yo te quiero preguntar, ¿tú todavía ves en los alumnos esta inquietud de llegar a estar en las estanterías o más bien los ves como más yéndose a la autoayuda? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, digamos, que están queriendo escribir? Y no sé si hayan caído en estas redes de repente de publicaciones, ¿cuál ha sido la experiencia? No sé si has tenido alguna que nos puedas comentar. Tu audio, por favor. Gracias. Tengo alumnos y alumnas las cuales y los cuales pues realmente se interesan en transmitir este mensaje. Yo he dado clases desde sexto de primaria hasta tercero de universidad y dentro de esta amplia gama, sí te puedo comentar que cada vez son menos las personas que confían o en los concursos o en llegar a través de una editorial ya establecida o ya realmente con una reputación, porque ven muy limitadas sus oportunidades. Eligen, por lo tanto, entrar en esta cuestión de las editoriales llamadas independientes, muchas de las cuales sí cumplen una función tanto social como literaria. Sin embargo, es lo que les comentaba, dentro de esa situación, pues sí existen las editoriales que se llaman independientes, que únicamente buscan un negocio y no tanto la publicación y la difusión de los textos que quieren difundir nuestras personalidades más jóvenes, ¿no? Eh, y finalmente ahí Magdiel nos podría dar cierta luz en esta situación, entre las cuales incluso cuando ganan cierto concurso estatal, cierto concurso nacional, pues tampoco son como el nicho de mercado que pretende la sociedad, ¿no? Que pretenden las editoriales. Finalmente, también lo comentaba Julio cuando te preguntaba, Magdiel, acerca de la poesía. Abordemos que las editoriales, las grandes editoriales buscan novela, ¿no? O sea, no buscan cuento, no buscan tradición oral, no buscan poesía, buscan la novela porque es pues eh, la apoteosis de lo que puede ser comercial, ¿no? No sé ahí ustedes más bien qué me puedan retroalimentar o qué nos podemos retroalimentar entre todo el público, hablando de que pues, sí existe un nicho de editoriales independientes o que a sí mismas se llaman independientes, porque es muy complicado entrar a un círculo de mercado de las editoriales establecidas. Y dos, ¿hasta qué punto algún ganador o ganadora de premios estatales, de premios nacionales, municipales, pues realmente llegue a permear en la sociedad? Mira, yo lo que te puedo, lo que puedo ver ahorita Magdiel a lo mejor va a abundar, pero sí veo como unas editoriales que están controlando el mercado, que son bastante inmensas y que parece que están allá, ¿no? En una especie de Olimpo donde es muy difícil llegar. Y por otro lado, estas editoriales independientes, no veo la facultad de que puedan tomar, digamos, un nuevo talento y explotarlo comercialmente. Más bien están por el lado de hacer ver al escritor como un completo negocio. Ante ello, pues quien pierde evidentemente es el lector, que tiene que tener pues ciertos, digamos que estos escritores que podrían ser digamos, noveles, pues no están en el mercado, no son fácil de conseguir. Quizás la nueva tecnología pueda abrir un poquito esta brecha y podamos hacernos de algunos contenidos, digamos, interesantes y pagando, digamos, a lo mejor precios
no tan altos. ¿Tú estás viendo este fenómeno, Magdiel? Tu audio, por favor. Sí, disculpa. Lo que pasa es que estamos viendo una serie de prácticas monopólicas Completamente. en el ámbito editorial, y bueno, y en muchos otros, y la verdad es que yo, lo personal, desconozco por completo cómo es el mercado editorial. Entonces, o si alguien quiere tener presencia con una obra en este mercado, tendría que entender cómo es y jugar con sus reglas, ¿no? Sí están las opciones de las librerías, perdón, las librerías independientes. Me parece que enriquecen el parámetro, el panorama, y que son súper necesarias ante estas prácticas monopólicas, ¿no? Es más, yo preferiría que como lectores nos acercáramos más a ellas para, pues, para tratar un poco de contrarrestar este enorme peso que tienen los grandes sellos editoriales. Como todo, hay algunas editoriales independientes digamos, más sofisticadas, más serias, hay otras muy volátiles, y como todo también es muy diverso, o sea, por eso le sugiero a quien escribe qué tipo de obra tiene para ver en dónde la puede meter. Y yo creo que Eso hay una es, gran variedad para entrar ahí, ¿no? eso es súper importante. Yo creo que una persona que quiera generar, digamos, algún libro que quiera ser escritor tiene que tener un fuerte ejercicio de reflexión y pensar hacia dónde quiere orientar su producto. ¿Tú también lo crees así, Juan Jesús? Yo creo fundamentalmente que aquí, pues, híjole, existen maneras o formas de establecerse. Digo, finalmente estamos viendo un cambio abrupto en cuestiones de mercadotecnia, de mercadología, entre los cuales existe que los monopolios televisivos, por ejemplo, ya no son tan fundamentales, sino que existen pues diversos podcasts, existen diversos youtubers, tiktokers, que es más o menos a donde pues se abocaría la literatura actual, o sea, no establecerse como en una gran editorial, sino ver hasta qué punto pueden permear la sociedad a partir de pequeñas editoriales. Y es ahí, volvemos al mismo asunto, y es ahí donde los fraudes existen, ¿no? Imaginemos a alguna persona de 50, 60 años que quiere publicar su texto. Yo hace poco tuve la oportunidad de platicar con un tío que dice, pues, oye, ¿no has leído tal libro? Yo, pues, no, ni siquiera lo he mencionado. Es que es famoso aquí en el pueblo, todos lo compraron, y es del sacerdote anterior que estuvo en el pueblo. Pues este tipo de libros que dices, bueno, pues tienen un nicho, un mercado, está bien, el sacerdote que marcó su época en el pueblo durante más de 30 años, pero es ahí donde volvemos al inicio de esto, ¿no? El fraude. Personas de 50, 60 años que quieren publicar, personas jóvenes de 18 años que quieren publicar, todo mundo que esté inmerso en la literatura y que quiera publicar, puede ser un nicho para el fraude. Y creo que no estamos en contra, o por lo menos eso es lo que percibo, de que las personas puedan publicar. Estamos en Mm. contra de que se aprovechen de este deseo de publicar y finalmente les cobren una cantidad exacerbada o una cantidad mínima para algo que no les van a retribuir. O sea, no va a existir tu libro más que en cuestión digital y bajo demanda, ¿no? Cuando te ofrecen otra situación totalmente distinta. No va a ser publicitado en otros lugares, ¿no? O sea, cualquiera podemos elegir publicar nuestro propio libro, ¿no? Claro. Lo que no se vale es el fraude, el hecho de que te digan va a estar en tal país, va a estar en diferentes ferias de libro, va a estar en tal librería. Eso creo que es fundamental y fue el inicio de esta idea o de esta plática de que no se vale que engañen a las personas.
Y mira, sin ánimo de parecer un leguleyo, yo creo que de repente podría darse el caso de que haya, digamos, empresas que hagan este tipo de prácticas y no sean necesariamente un fraude, porque los contratos luego pueden ser bastante engañosos y sobre todo para quienes no tenemos conocimiento legal, que también es bastante importante. Nosotros, digo, ¿cuántas veces nos tocó ver gente que era demasiado joven y que publicaba eh, tal o cual libro o algún, hacía alguna plaqueta, alguna publicación, y yo sí sentía como que era una persona que estaba avanzando siendo muy joven. La realidad, y ahora lo vemos ya con el camino recorrido, es que no necesariamente avanzaban. Es decir, más bien eran víctimas de esta, no, tampoco quiero usar el término víctimas, pero más bien eran, pues sí, o sea, eran engañados, ¿no? Por esta gente que en realidad a veces, por ejemplo, tenían la mano del Estado. Me acuerdo que alguna vez llegué a ver publicaciones auspiciadas por la Secretaría de Cultura que realmente pues no les quitaban mayor cosa, pensaban, pero en realidad sí les quitaban su obra. También ese es un timo, a mí me lo parece. Digo, a lo mejor decían, nos damos a conocer dos o tres, hacemos un poemario, pues sí, la obra, vamos a decirlo, tristemente la publicaba la Secretaría de Cultura y a lo mejor lo que hacía era que acreditaba un programa X o y realmente no había invertido nada. Se tomó la obra de una persona joven. Ahí, bueno, quisiera decirles otra cosa que encontré que estas editoriales se llaman editoriales de servicio completo y ofrecen cosas como tener una clasificación de 4.8 en Google. Es decir, esto te lo venden, un servicio que evidentemente lo hacen con bots, hacen el diseño, la ilustración, ofrecen distribución en tiendas, en plataformas como Amazon, Google Pay, iTunes. Evidentemente esto hay que pagarlo. Esa es la manera en que lo consiguen. Tardan de 8 a 10 meses y ofrecen lo que tú comentabas, disponibilidad en todo el mundo y una página de autor. ¿Cómo ves este super servicio, Magdiel? ¿Qué impresión te da cuando te dicen que todo esto te lo pueden vender? Una calificación de 4.8. Lo que pasa es que, y repitiéndome, si tú no sabes qué es lo que quieres, el mercado te va a decir qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, y bueno, me da un poco de risa lo que comentabas, porque sobre los jóvenes eran víctimas, si no querías decir, pero eran víctimas de su propio impulso, o fuimos víctimas de nuestro propio impulso, de la idea de Claro, sobresalir, de la sí. idea de publicar. O el ejemplo que ponía Sigo hace un momento de una persona de 50, 60 años que tiene el deseo de ver su libro impreso. Tenemos ego, aunque tengamos 18, aunque tengamos Claro, claro, 50, claro, claro. claro, claro. Y hacia allá van pues los servicios, que me parece, pues como tú dices, no precisamente tienen que ser fraudulentos, ¿no? Pero también los fraudes, que es lo que este modelo de servicio que estás comentando, ¿no? Y sería interesante más bien como hacer una especie de clasificación de los diferentes fraudes que hay Eso. en ese terreno de lo editorial. Porque las formas en que engañaban a la gente se van diversificando y eh, haciendo mucho más complejas, ¿no? Eh, es común, y hay algunas crónicas sobre cómo eran los fraudes que se hacían en el siglo XIX, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando llegaba la gente de provincia y entonces, pum, te hacían pato, pues, ¿no? Ujú. Entonces, era muy común eso porque aprovechaban con la ignorancia. Y aquí están aprovechando de un desconocimiento y de Claro, una ignorancia. sí, Ahora, claro. y, y quizás saliendo un poco del tema, yo sí quería comentar sobre las editoriales estatales, los premios, todo lo que tiene que ver con políticas de Estado con dinero del erario. Yo creo que esta forma de abrir espacio en lo editorial diversifica
la forma, las maneras en lo que sacamos a los libros. Es decir, yo creo que las verdaderas editoriales independientes son las editoriales estatales, porque son independientes de las dinámicas del mercado, ¿no? Puede ser, está bien, sí. ¿No? Este, no estoy diciendo que sean las únicas y que sean la mejor opción. De hecho, creo que los concursos te obligan un poco a darte la madre con todos y solo le van a dar un premio a uno. Entonces hay 20 obras y en el mejor de los casos, porque a veces son 300, 600, un montón de obras, y solo le van a dar, solo una va a salir publicada. Oye, pero ¿no crees que debería haber en este escrutinio que realizan los jurados, pues también tendrían que emitir una prueba de fallo? O sea, es decir, yo como participante de un concurso estatal no tendría que recibir una retroalimentación que te digan, a ver, perdiste porque pues el personaje que estaba al principio le faltó continuidad, ¿no? No aparece y nadie sabe qué pasó. Por esa razón te descalificamos. No sé. Es pregunta, Juan Jesús. Perdón, no sé hasta qué punto pues un Pues, concurso literario como los que nos conocemos sea un punto de retroalimentación. No creo que sea como pues el objetivo realmente que persiguen. Sin embargo, sí pero creo. lo cierto es que hoy no hay nada, ¿eh? O sea, te dicen si quién ganó, pero nadie de los demás no les dicen nada. Sí, claro. Que yo tenga entendido. Ajá. Por eso esa idea de que están amañados, estén o no estén amañados, ¿no? Podemos tener múltiples opciones ahí porque es muy, muy cerrado estas circunstancias. Sin embargo, y Magdiel lo sabe, pues sí pueden ser estas editoriales independientes, sin embargo, no están, pues al no pertenecer al mercado, tampoco les interesa vender, ¿no? Que es ahí donde puede otra vez volver el fraude, o sea, puedes ganar y se pueden quedar todos tus libros estancados en una bodega olvidada y únicamente ser sacados cada año para intentar como venderlos, y lo podemos ver así en alguna de las ferias de libro municipales, ¿no? Porque el hecho de que vayan a otros estados, ya ni siquiera estamos hablando de otros países, pues se ve muy, muy complicada, ¿no? Y entonces la mayoría pues sí acaban, pues sí, en bodegas. Finalmente, ¿no? Eso, ¿Cuál es la preferencia del mercado si no existen, pues ni siquiera una venta de libro? ujú. Sí, eso lo hemos visto. Realmente el embodegamiento ha sido una crítica que hemos hecho desde hace mucho y hemos sido testigos. Pero la realidad también, ahí, Magdiel, tú qué puedes comentar, pero sobre que realmente los libros en específico, sobre todo los producidos por el Estado, qué tan, qué tan animoso está el público de tenerlos en sus manos a cambio de dinero. No sé, no lo veo. Pues es que es un mercado difícil, o sea, yo, la verdad es que muchas, hemos visto editoriales independientes que a veces que es como una especie de, de pasión individual del editor, de querer sacar algo, a lo mejor no viven de ahí, pero pues también estamos viendo todo el mercado editorial de los grandes sellos que ellos ganan la plata del mundo. O sea, no entiendo yo esa dinámica de mercado, no podría yo hablar al respecto. Este, creo yo que se están diversificando ya las maneras en llegar al libro. Este, eh, por ejemplo, sigue habiendo bodegas para tener los libros que no se venden, y eso pasa también con las editoriales grandes, pues se vuelven a hacer pasta y a hacer otro libro, ¿no? Se recicla el material para hacer otro libro, y muchas veces las administraciones para sacar los libros, para darle espacio a otros libros de las bodegas, es regalar los libros, hacer actividades como ferias de libro, como salas de lectura, etcétera, etcétera, y regalar los libros y llevarlos a las bibliotecas municipales, etcétera, ¿no? Para hacerles espacio. Pero ahora, por ejemplo, ya también se pueden descargar los libros, ¿no? Y se pueden descargar de forma gratuita. Ujú. Ahí tenemos que ver como quizás una política
de fomento a la lectura, ¿no? Que si a lo mejor, si el libro no está poniendo impacto, pues, pero ya estaríamos entrando a otro tipo de discusión. Y solo para puntualizar, el FONCA, hasta donde yo tenía entendido hace algunos años, sí te entregaban una especie de resultado de por qué tu obra había sido rechazada. ¿Por qué tu proyecto? Porque no es obra, es por proyecto. Ah, ok, sí. Sí te entregan una, hace algunos años parece que sí lo hacían. Entonces, como podría pasar, por ejemplo, se podría quedar en una cuestión meramente de trámites, porque no metís algún trámite o qué sé yo, o ya por una cuestión de jurado, de deliberación, decían porque... Y en aras de que tú te llevaras el proyecto y lo mejoraras para volver a entrar. Claro, sí, recuerdo una obra editada por el FONCA de un poemario de Carmen Leñero que se llamaba Río, que me pareció muy maravilloso. Ahorita me hiciste acordarme de ese trabajo que la verdad lo recomiendo bastante. Juan Jesús, vamos ya enfilándonos a la última parte de esta charla. Me gustaría que nos dijeras tus observaciones generales y tu último mensaje ya de despedida para hablar acerca de los fraudes y engaños que podemos, o que podemos, digamos, padecer antes de llegar a ser escritores. Muy bien, pues yo finalmente quisiera abordar dos situaciones únicamente ya para finalizar mis intervenciones. La primera de ellas, todos nos hemos evocado a los fraudes al escritor, ¿no? Que es la parte medular. Pero dentro del fraude al escritor, pues también entra el fraude al lector, ¿no? El hecho de decirle, sabes que esto es algo que tú tienes que leer, es algo que le vamos a publicitar de alguna u otra forma por medios, redes, etcétera, ¿no? Entonces el fraude lector es importante. Yo lo veo mucho en las editoriales para los jóvenes, que tal vez después podamos platicar sobre ellas, en las cuales ellos tienen sus propios escritores, que en algunos casos son mercenarios, nada más tienen algunos ciertos temas en los cuales platican sobre ellos y pues la venta es asegurada. Entonces, el fraude sí, obviamente es hacia el escritor, pero creo que también el fraude es hacia el lector, ¿no? Esta situación de, pues, hasta qué punto podría considerarse o no literatura, hacia qué punto podemos estructurarla dentro de un mercado. Ese es el primer punto, ¿no? El fraude al lector es importante. Y en un segundo plano, sí empezar a considerar que todas las lecturas o todos los escritores, como bien mencionaban, pues sí queremos publicar, ¿no? Pero hasta qué punto, y es donde se aprovechan, estamos dispuestos a supeditar la literatura, ¿sí? O estamos supuestos a dejar en segundo plano, si no es literatura, podemos poner cualquier otro tipo de texto, ¿no? En investigación, etcétera, en aras de vernos publicados, ¿no? Ahí también entra esta situación de tú como escritor, ¿hasta qué punto vas a dejar de lado para poder volverte famoso? Digámoslo así, hasta qué punto podamos dejar cierta rigurosidad en la ciencia, bueno, ser riguroso en la ciencia, y hasta qué punto vamos a dejar esta parte de lado para vernos publicado, ¿sí? Entonces Híjole. yo sí me voy con esas dos reflexiones, tanto como escritor como del lado del lector. Súper fuerte lo que acabas de decir, porque en qué momento vamos a abordar, digamos, que el fraude al lector también será evidentemente lo comercial. Digo, no sé, pero sobran ejemplos. Jordi Rosado y Gaby Vargas no tendrían por qué estar en un anaquel en este momento y podemos argumentarlo. El tema es complejísimo y por supuesto que lo tendremos que abordar. Y antes de darle la palabra a Magdiel, les agradezco a toda la gente que está en su casa viéndonos. Este es un esfuerzo que realizamos en alternauta.mx para hablar de literatura, de libros, algo que nos apasiona. Lo hacemos con, digamos, el total interés de que a usted también le parezca interesante. Ojalá que pueda estar con nosotros 8x8 y acompañándonos desde sus computadoras, desde su teléfono celular. Nosotros, por lo pronto, le pedimos que
que si puede nos apoye con alguna recomendación para hablar de los temas que más le interesen, y nosotros estaremos hablando de libros. Intentaremos traer aquí a autores, traeremos diversas temáticas que esperamos y confiamos en que a usted, querido lector, querido radioescucha, querido internauta, le agrade y le parezca de su interés, y le agradecemos todos los comentarios críticos que nos pueda realizar. Aquí estamos, y Magdiel seguramente se van a burlar mucho de tu calva primero. Pero aguantamos. Por favor, tu comentario de despedida. Fíjate que es interesante lo que dice Sibo, porque habíamos comentado que está el fraude, tal cual, te ofrecen algo y no te lo dan, pero sí, Claro. pero incluso cuando es un producto que te lo ofrecen y te lo dan y te dan todo por lo que tú pagaste, está el otro lado que es el lector, y ese escritor o esa obra que fue publicada no pasó por un filtro, ¿no? O sea, simplemente, por eso yo siempre he estado como abogando aquí en este espacio sobre los concursos, ya sea de darle a la mejor obra un premio, o concursos o ofertas editoriales, o los que están abiertas para que entren varios libros y que una editorial del Estado pues los publique, ¿no? Porque sí pasan un filtro. Y acá no, tú tienes tu dinero, lo pagas, y el editor no te va a poner si es una obra publicable o no. Entonces, ahí quien lo va a resentir, por supuesto, es el lector. Esto es importante, Sí. lo que comentabas, súper importante. Creo que hay mucha tela donde cortar ahí. Pero ya para finalizar, fíjate que hay un artículo publicado en El País, uno lo puede googlear y aparece. Es un artículo que yo estoy como muy en desacuerdo con muchas cosas, pero siempre lo comento porque creo que le dice a las personas un poco cómo es el mercado editorial que nosotros desconocemos. Es una editora, se llama Kate McCain. El artículo se llama No, tu historia no da para un libro, ¿no? Y le dice a la gente un poco ya, toda la gente llega y dice, yo tengo una historia como para publicar un libro. Claro, sí. El editor le dice, no, espérate. Un libro es otra cosa, el mercado editorial es otra cosa, y así son las reglas, y muchas veces tu historia no da para un libro. Yo estoy un poco en contra de ese artículo, porque creo que confunde muchas cosas, ¿no? Creo que con demasiada frecuencia que el autor emplea indistintamente conceptos como publicación, libro, obra, narración, historia, como si fueran un sinónimo, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí hay que puntualizar muchas cosas. Pero digo, de entrada, como para quienes vamos empezando, que no sabemos cómo es el mercado editorial, eso puede ser un buen brasero, ¿no? Una buena explicación somera, ¿no? Entonces, yo cerraría con esta recomendación, que para quienes deseen hacer algo o quieren publicar algo, pues que le echen una leída. Es un artículo muy, muy pequeño, un par de cuartillas, y te da una idea de cómo es el mercado editorial, sobre todo el de las grandes editoriales, ¿no? Muy bien, pues les agradecemos mucho. Gracias, amigos de alternauta.mx. Desde luego, no tuvimos la intención en este diálogo de satanizar tampoco a las editoriales que hacen este negocio. Yo creo que es importante, si usted tiene ganas de hacer un libro y cree que a lo mejor a través de estas empresas usted lo puede hacer, hágalo. Nada más le pedimos, por favor, de la manera más honesta, es que tampoco se emocione y crea que va a ser un éxito editorial. No pasa nada, tampoco. Publique, y pues le agradecemos mucho el favor de su asistencia, y nos vemos dentro de 8 días aquí en Retruécano a través de alternauta.mx. Y le agradezco mucho, Magdiel, te agradezco mucho, Juan Jesús, por este tiempo, y nos vemos en 8 días. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta Hasta luego, luego. que esté muy bien.